Pastor, vamos a iniciar dando la bienvenida para la audiencia, a los hermanos que están escribiéndonos, están asistiendo en vivo en este momento. Y para iniciar, nos gustaría que el Señor pudiese presentarse un poco más, hablar un poco de la iglesia. Sí, Y lo primero, eh, hablar un poco de su testimonio, que en realidad el mundo de habla hispana conoce mucho las predicaciones del Pastor Paulo Jr., su mensaje, pero también está esa incógnita en saber un poco más de Pastor Paulo Jr. sí, bueno, yo no hablo español muy bien, entonces cuando yo cometer un error, tú puedes corregir, Corregir. corregir, ok. Entonces, me llamo Pablo Junior o Paulo Junior, soy pastor de la Iglesia Alianza de Calvario en Brasil, Franca, São Paulo. Soy pastor há casi 15 años. Tengo hoy 43 años. Mi conversión se dio así. Yo era hijo de católicos y frecuentaba la iglesia católica como todo niño católico. Pero un amigo mío, de mi barrio, de mi calle, cerca de mi casa, se convirtió en la iglesia presbiteriana. Entonces, después él empezó a me evangelizar, hablar de la salvación, del evangelio de Jesucristo. Entonces me invitó para visitar la iglesia presbiteriana. Entonces eu me fui y empecé a congregar en esta iglesia, pero no había bautizado aún. Cerca de 3 años eu continuei a frecuentar esta iglesia, pero no había ocurrido conversión aún. Solamente yo tuve un acceso a las doctrinas, a la palabra, pero algo muy superficial. Y yo creo que yo tenía más o menos 15 años, hasta 16, 17, y yo estaba en esta iglesia. Pero después me desvié, salí, fui conocer el mundo, el pecado, todas las cosas. Me torné un drogadito, un rebelde, un hombre que hacía cosas malas. Yo me, como se dice, afundé en el pecado, me Me sumergí, sumergí. visto, en pecado, hablando com coisas muito peligrosas como drogas, crimes, caminhando com homens malos, praticando todas as coisas malas. Hasta que, com 23 anos, eu estava com um amigo para nós salimos para, como se habla em estilo festa, estas coisas, Fiesta, balada, fiesta. fiesta para nos emborrachar, fazer todas essas coisas. E foi que eu, enquanto ele estava se cambiando suas roupas, se preparando para fiesta, eu se habla, Yo tuve. tuve uma convicção de mi pecado em la casa dele. Eu e ele. Me parece que todo aquilo que mi amigo de la presbiteriana había predicado para mí, que estaba en mi corazón, no había convertido, pero la semente del evangelio estaba en mi corazón. Ya sabía del infierno, del cielo, del regreso de Jesús, todo esto. Después de años en aquella casa, yo tuve convicción de mi pecado y empecé a me contorcer y el corazón se aceleró y yo
empecé a olhar, mirar para él, para mis trajes. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? El nombre de él, Juliano. ¿Qué estoy haciendo, Juliano? ¿Qué estoy haciendo? Estoy en pecado. Yo voy a morir. Yo voy al infierno. No puedo más vivir esta vida. Entonces, yo tuve ali, creo que fue mi estrada de Damasco, mi encuentro con el Señor y mi conversión verdadera aquel día. Me acuerdo que era, como se dice, sexta-feira? Sexta-feira, día viernes, viernes. Viernes, era un viernes. Todavía nosotros salimos para la fiesta, pero yo no conseguía hacer nada. Estaba como una estatua, porque algo muy fuerte ocurrió en mi corazón. Pero cuando regresamos para nuestras casas, yo fui a dormir y me desperté para la mañana. ¿Qué pensé? La primera persona, mi amigo de la presbiteriana, quiero ir hasta él, quiero hablar con él. Entonces hablé con él y se llamaba Alexandre. Alexandre, hoy tem culto, hay culto hoy, hay iglesia hoy, yo quiero. ¿O qué está corriendo, hombre? No importa, yo quiero ir en la iglesia. Entonces me fui a la iglesia y hace casi 23 años nunca más salí. Entonces este fue un poquito de la mía conversión. Un hombre que conocía la palabra, pero no era convertido. Después de años tuve convicción del pecado y me transformé en un cristiano. Wow, wow. Yo había oído ya este testimonio, recuerdo la primera vez que viajé a Brasil, usted me habló ya más íntimamente de esta conversión y luego a través de algunos mensajes que han salido en portugués, pero en español no había nada sobre Paulo Junior. Sí. Sí, Eh, a través de este testimonio, hermano, yo también puedo ver la gracia irresistible, gracia soberana, porque cuando Dios me llamó, yo no pude resistirlo, jamás, imposible. es imposible, eso es lo que ocurre. Yeah. Y bueno, como hablábamos de esta conversión tan impactante, lo que nosotros teníamos aquí anotado, una pregunta que nos surge es en relación al Evangelio. Si el Señor pudiese hablar un poco del Evangelio, en qué consiste el Evangelio, el poder para transformar a pecadores miserables como nosotros. Una buena pregunta, porque yo tengo visto, um, después del coronavirus, muchas crisis se mostraron en todo el mundo, muchos temas, debates, todo esto, política, economía, ciencia, coronavirus. Entonces, ¿qué estoy percibiendo? Muchos pastores, teólogos, cristianos, hablando de diversos temas, ellos están queriendo ser relevantes en la ciencia, en la política, demostrando que son hombres inteligentes, todo esto para el mundo. Sí, es importante, pero están fallando en una cosa. Ao invés de hablar de temas sociales, secundarios, deberían estar predicando el evangelio. El problema del hombre no es político, social, no es un partido, no es... el problema del hombre está en su corazón. El problema del hombre es el pecado. La única cosa que puede matar el pecado, resolver el problema del hombre, es el evangelio, la predicación del evangelio, la proclamación del evangelio. Este es
la única forma, medida para cambiar la población, el mundo, la sociedad. Entonces, estes hombres estão como Peter Masters, de Tabernáculo de Spurgeon, habló, estão la espada, se habla espada, estão cegando el filo de la espada, porque não querem apresentar el poder del evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio también no es ensinar doctrina. Debemos ensinar doctrina, pero las doctrinas, justificación, hermenéutica, pneumatología, cristología, todas estas cosas debemos ensinar para cristianos. El pecador no necesita, primeramente, escuchar doctrinas. El pecador debe escuchar la proclamación del evangelio. El evangelio no es una doctrina. El evangelio es una historia, es un fato hecho, un hecho verídico de un hombre que caminó en esta tierra, que era el Hijo de Dios, que caminhou em perfeita obediência a seu Padre, cumprindo perfeitamente a lei de Deus, e morreu em uma cruz romana, baixo a maldição de Deus, e sendo pecador em nosso lugar. E quando morre, ele satisfaz as demandas da justiça de Deus, e ressuscita em lo terceiro dia, demonstrando que Deus se recebeu, aceitou seu sacrifício. Entonces, ahora que murió, resucitó, subió, se ergueu, ¿cómo se habla? Ascendió. Ascendió al cielo, ordena que todos los hombres se arrepentan y crean en el Evangelio. Entonces, el Evangelio es una proclamación, es una predicación, hablar y llamar el hombre al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Entonces, yo veo muchos pocos predicadores que hasta hablan del evangelio, pero no predican el evangelio. Ensina alguna cosa alrededor del evangelio, pero no expone el evangelio. No proclama el glorioso evangelio de Cristo. Entonces pienso que esto que las naciones necesitan. Amén, amén. Yo, en lo personal, yo recuerdo hace años atrás oír una predicación de Paul Washer sobre el evangelio, una serie en español. ¡Wow! Wow, sí. Transformó verdaderamente mi cosmovisión en relación a qué era el evangelio. Y luego también algunas predicaciones de usted también hablando mucho del evangelio. Y ha sido algo que en mi vida personal me ha marcado mucho y es lo que estamos predicando aquí, por lo menos en nuestra ciudad. Sí, perfecto. Y en relación al evangelio, nos gustaría si pudiésemos hablar un poquito más específicamente de la Gran Comisión, porque cuando hablamos de la Gran Comisión generalmente viene evangelismo, misiones, que es una parte, pero como hemos visto en su ministerio y lo que vemos también a través de la Escritura y la historia de la Iglesia, los puritanos, el énfasis del evangelismo desde casa, desde nuestra propia familia hacia afuera. Sí. La tarea de la Gran Comisión es un deber de la Iglesia, pero ella empieza en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras esposas, mujeres, la familia. Entonces hay muchos hombres predicando alrededor del mundo, ganando el mundo, pero perdiendo sus familias. Entonces, ¿qué habló Jesucristo en
Hechos 1, verso 8. Receberéis poder sobre vosotros y seréis mis testigos, testigos. Bueno, En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. La orden primero para los apóstoles, Jerusalén. Primero en sus casas, primero cerca de las personas de su familia, primero en sus lares. Entonces debemos empezar evangelizando nuestros lares, nuestros hijos. ¿Qué pasa hoy? La gran mayoría de los pastores tienen hijos impíos. No comprendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se ocupan de evangelizar sus propios hijos. Quizá porque piensan que los hijos van a ser convertidos por ser hijos de pastores. Quizá también por irresponsabilidad, porque aman tanto el servicio de la iglesia, aman tanto la obra misionera, que se olvidan de sus hijos. Ahora, tenemos que comprender algo, hermano, que muchos padres cristianos no se dan cuenta. Nuestros hijos son malos, nuestros hijos son pecadores, tan depravados como cualquier hombre corrupto en el mundo. El pecado de Adán está sobre nuestros hijos. De la misma forma que yo evangelizo un drogadito, yo evangelizo mi hijo, porque los dos están debajo la ira de Dios. Y la forma que tanto uno cuanto el otro va a se convertir es con la exposición, predicación del evangelio, llamado el arrepentimiento y la fe. Es esto que los padres, las mamás, tienen que hacer con sus hijos. Lo mismo el hombre con su esposa también. Porque hay muchos pastores también casados con mujeres impías. Y también no saben lo que hacer. Simples. Deben también predicar para sus mujeres. Porque Pablo, hablando de matrimonio en Efesios 5, habla que Cristo es el Salvador de la iglesia. Entonces el marido, en un sentido también, no que es el Salvador de la mujer, pero es lo responsable por conducir su mujer hasta Cristo. Predicar el evangelio a su mujer, llevar la salvación a su mujer. Entonces yo puedo dar un consejo que todos los padres que están escuchando empiece a hacer el servicio doméstico, el culto no lar, ¿cómo se habla? Culto familiar. Culto familiar es una de las mayores herramientas para evangelizar su familia, el culto familiar. Entonces, después que nos gastamos evangelizando nuestra familia, después podemos pensar en el evangelismo, en misiones. No que yo tengo que esperar todos se convertir, no es esto, pero no puedo ser negligente con mi familia. Puedo predicar el mundo todo en cuanto predico en mi casa. Es esto. Y por último, por fin, la tarea de la Gran Comisión no es enviar misioneros, enviar el evangelio a través de misioneros, porque hay muchos misioneros alrededor de todo el mundo, pero no predica el evangelio, predica cualquier otra cosa menos el evangelio. Wow. Amén. Bueno, hablando también relacionado con la Gran Comisión, el Evangelio,
no podemos omitir el tema de la oración, la importancia de la oración tanto en el evangelismo como en la vida cristiana. Sí, hermano, é uma pena que eu não hablo bem, não hablo bem espanhol, senão ia começar a predicar agora. Hermano, estamos viviendo un tiempo muy malo, hermano, porque mucha gente cree que algo muy bueno está ocurriendo en todo el mundo en razón de la teología reformada. Sí, el movimiento reformado es muy bueno, está conduciendo muchos hermanos la verdad, pero no podemos omitir la otra parte, no solamente teología, no solamente ortodoxia, no solamente verdades proposicionales, pero falta un cristianismo experimental, falta piedad, santificación. Mucha gente quiere, como se habla, copiar, imitar la soteriología puritana, pero no quiere imitar la santificación puritana. Entonces, ¿qué estamos viendo? Viendo a veces un cristianismo con buena teología, pero mundano, carnal, sensual, pouca paixão, pouco fervor, pouco amor. Devemos sim, como nunca, estudar as escrituras, as doutrinas, hermenêutica, fazer exegeses. Sim, pero temos também que ensinar o cristiano a ser um homem e uma mulher piedosos. E não há uma maneira melhor para fazer isto do que se poniendo de rodillas. No estoy hablando de 5 minutos antes de se ir a la cama, se dormir. Estoy hablando o que hacía Ian Bounds, o que hacía Jonathan Edwards, o que hacía John Wesley, o que hacía Dr. Martin Lloyd Jones, Charles Haddon Spurgeon, Martinho Lutero, Juan Calvino. Oravam se ponían de rodillas delante del trono de Dios por horas, hermanos, porque sabían que no podían enfrentar el mundo, el pecado, el diablo, solamente con la fuerza de la carne. Yo creo que estos hombres no oran porque son muy fuertes, confían mucho en sí mismos, porque un hombre, cuando sabes que es débil, él se pone de rodillas. ¿Por qué? Porque necesita del poder de Dios, necesita del poder del alto, del cielo. Y esto que está faltando en los púlpitos. Mark Lloyd Jones hablaba de lógica en llamas, fuego. No estoy hablando de fuego de los carismáticos, fuego de la teología de curas, de prosperidad, este todo, no. El Espíritu Santo no es propiedad de estos hombres. El Espíritu Santo es de lo creyente verdadero, de la iglesia verdadera, es para nosotros y para hoy. Entonces, los púlpitos faltan el poder, la unción. No solamente hablar con las mentes de los hombres, mas con su corazón. Entonces, la oración ocupa un papel central en la vida del cristiano, del ministerio, del pastor, teólogo, del hombre de Dios. Entonces, quiero terminar esta pregunta hablando como John Bunyan. Ore hasta ter orado e ore hasta ter terminado de orar. Ore hasta conseguir orar, después ore hasta ter orado. Algo así en español. Wow. Mientras usted estaba hablando,
También me venía a la mente Martin Lloyd Jones, Lógicas en llamas, lógicas en llamas. Y en relación a lo que estamos hablando, la oración, al oír a lo mejor muchos hermanos pueden preguntar cómo orar, o no sé si el Señor podría darnos alguna guía, un parámetro del contenido que podría tener una oración básica cotidiana. Sim. Primeiro, eu aconselho aos hermanos comprar a obra de Martin Lloyd Jones, El Sermón del Monte, porque há uma parte dedicada a la oración, que é a oración de Padre Nuestro, que é muito hermosa, muito fuerte, o que Lloyd Jones ensina em esta porção da Escritura. Que penso, hermano? El contenido de la oración debe venir de la Biblia. Entonces, primero, yo recomendaría a todo el cristiano que quiere tener una vida de oración intensa, bíblica, él pone sus ojos en las oraciones del Antiguo Testamento. Muchos hombres, Esdras, Nehemías, Daniel, Davi en los Salmos, Abraham, Moisés. Nosotros podemos ver modelos de oración, como estes hombres oraban. Que oraciones fuertes, llenas de contenido bíblico. Y si tú se acordar, todas las oraciones empiezan con adoración. Lo mismo que Jesucristo ensinó en la oración de Padre Nuestro, porque él empieza, Padre Nuestro que estás en cielo, venga a nós tu reino, santificado sea tu nombre. Es una oración de adoración, de alabanza. Una parte de la oración que muchos cristianos no saben, que muchos cristianos ignoran, que es la adoración. La gran mayoría solamente sabe pedir, reivindicar a Dios el cumplimiento de alguna promesa. Pero no, nosotros debemos empezar adorando al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos de rodillas, muchas veces nuestro corazón está lleno de aflicciones, nuestra mente con muchas preocupaciones dispersas, nuestra carne agitada. Cuando empezamos con adoración, todo esto va saliendo de nuestro ser. Nosotros empezamos a nos acalmar, quebrantar nuestro corazón, nos renderte ante al Señor. Entonces, hermanos, empiece se humillando delante de Dios, mencionando sus atributos, su grandeza, su hermosura, su santidad, justicia, onipotencia, onisciencia. Empiece alabando al Señor. Entonces, este momento vas a prepararte para entrar en los santos dos santos. Entonces, este primeiro consejo. El segundo, sempre que empiezo a orar, eu hablo o que está em Romanos capítulo 8. Deus, eu não sei orar como necessita. Eu necessito que tu espírito, su espírito, me ensine a orar. Entonces, yo oro al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Yo puedo orar directo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no sé orar. Inspírame, llena mi corazón, mortifica mi carne, llena mi mente de su pureza,
de su dulzura, hermosura, de su... pone en mi corazón su temor. Entonces estoy preparado para orar. Entonces, cuando yo tengo los ejemplos de oraciones bíblicas en mi mente y corazón, cuando conozco mucho la palabra de Dios, cuando yo pido al Espíritu Santo que me inspire y mortifique mi carne, e empiezo a alabar al Señor, entonces yo voy a orar horas a fio, horas a fio, Horas continuas. horas continuas. Wow, hermano, qué hermoso, qué bueno, qué fuerte, hermano. Entonces quiero pedir a los hermanos, como David Wilkerson habló, haga o que necesitar, mas clame al Señor para que te ponga de rodillas. Custe o que custar, hermano. No substitua la oración por nada. Ore, hermano, por favor. Ore por su país, su nación, por los pecadores, su familia. Ore por sí mismo. Ore por sus pecados. Ore clamando el poder del cielo. Ore. No quiera ser conocido como un hombre inteligente, un hombre rico, un hombre hermoso. No, 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 no. Se não conseguir nada dessas coisas, por lo menos seja conhecido como um homem de oração, uma mulher de oração. É isto. Amén. Wow, extraordinario. Sim. Bueno, la otra pregunta, vamos a pasar desde la oración a la comunión con los santos. ¿Por qué es importante ser parte de una iglesia local? Wow. Hermano, não sei se tu has visto nosso culto de regresso agora, que foi 2 domingos atrás. Depois de 6 meses sem congregar, sem se reunir com os hermanos, nós agora nos reunimos. Hermano, nada pode substituir a igreja, o culto público, o culto congregacional. A igreja é a vida de lo cristiano, hermano. Não podemos, não somos solamente membros, somos cuerpo. Um membro não vive sem estar conectado em cuerpo. Então, que estou percebendo? Muita gente quer ter Jesus sem estar em la igreja. Quer adorar, querem ler sua Bíblia, quer fazer as coisas, pero hablo, eu não necessito da igreja. Hermano, há muitas implicações em estar na igreja. Primeiro, la cena del Señor. La cena del Señor. Como eu puedo observar os sacramentos ou as ordenanças, Santa Cena, o bautismo, porque essas são hechas. Pablo, em 1 Coríntios 11, habla que quando vai falar de la cena, habla em conjunto, habla de unidade, habla de cuerpo, de forma que a cena só pode ser celebrada quando a igreja, os membros da igreja estão reunidos juntos em um culto público de adoração a Yahvé. Então, a primeira implicação. A segunda, como vou praticar a disciplina eclesiástica? Como vou? É importantíssimo para a saúde do cristiano ser disciplinado, para a saúde da igreja. Como vou ser convencido de meu erro se caminhar solo? Então, há necessidade de estar na igreja para que a disciplina eclesiástica pueda ser aplicada sobre minha vida. A Bíblia também habla de hierarquias, habla de ancianos, presbíteros, pastores,
sobre los cuales yo tengo que ser pastoreado, me submeter. Deus levantou, poneu um homem, uma autoridade, como se habla? Deus Dios colocó, Dios puso. colocou, puso uma autoridade, um guia para liderar seu povo. Então, há muitas implicações. Outra coisa, como vou cumprir a coinonia, a comunhão de los santos? Como é importante estar juntos, compartilhar as coisas, as dolores, as alegrias, los fardos. Então, é muito importante para ele. É como Jesucristo descreveu, uma árvore, a videira, nós os ramos, não podemos estar cortados de la videira, del cuerpo, senão nós não vamos sobreviver. Sí. É tantas outras coisas. Sí, más lo que usted recalcaba, yo creo que durante este periodo de pandemia, la verdadera iglesia pudo percibir lo cuán importante es la congregación con los santos. Perfeito. Creio que o verdadeiro cristiano, hermano, ele não jamás pode estar lejos de la iglesia e ele não consegue. Amén. Bueno, relacionado a la congregación, la iglesia, bueno, como yo vi desde presencialmente allá en Brasil, el tiempo que estuve allá, incluso de un tiempo viviendo, la iglesia Iglesia del Calvario, los patrones bíblicos y cómo se ha ido conformando cada vez más a la palabra del Señor. Entonces surge la pregunta es, ¿cómo podemos formar iglesias bíblicas, iglesias saludables? Sim. Hermano, o que passa hoje? Muita gente, muitos pastores querem métodos de crescimento rápido de suas igrejas, as chamadas igrejas emergentes. Outros querem ter igrejas relevantes em la sociedade. Todos querem fazer de tudo para empezar a formar uma igreja, pero a única autoridade para ser na igreja, para empezar na igreja, para estruturar na igreja, é aquilo que Deus revelou em sua palavra. É a palavra de Deus, nossa regla de fé. Então, que penso? Estes homens devem urgentes, desesperadamente, se volver, regressar às escrituras. Que falta hoje é aquele grito de la reforma protestante, sola escritura. Hermano, todos os aspectos de la igreja devem estar sujeitos à autoridade das escrituras. É isto que falta. Aunque hagam seminários, sim, buenos livros, teologia, devem ser, pero há muitos seminários que não são bíblicos. Há muitos seminários que ensinam contra a Bíblia. Então, a vezes, um seminário não é o melhor caminho. A vezes, podemos recorrer à história da igreja. Temos 2000 anos para estudar e saber como estes outros homens hicieron na igreja bíblica. Então, eu recomendo que, aparte da Bíblia, a história da igreja. Que passa também é que os pastores não sei se são perezosos, porque não querem estudar as escrituras. Hudson Taylor estudava as escrituras 10 horas por dia.
Jonathan Edwards estudiava e orava em oração e com a escritura se gastava 13 horas por dia. Estes homens precisam estudar as escrituras. Não devem consultar os gurus de las ciências sociais, como muitos pastores estão fazendo, como Bill Hybels, Rick Warren. Estes homens não podem ser modelos de crescimento, de formação de uma igreja. E sim, solamente a escritura. Ela tem o método para ser uma igreja bíblica. O próprio nome diz, como hago uma igreja bíblica? É solamente mirar a Bíblia, hermano. Então, agora, se pode estes pastores, estes homens também, se eles têm acesso a uma formação teológica saludável, ¿Sí? saludável, então eu também recomendo que se aperfeiçoe seus dones, seu conhecimento, fazendo algo que seja confiável para sua igreja. Amén. Entonces, la recomendación, la Biblia y ver también la historia de la iglesia, lo que la iglesia ha creído durante estos siglos. Y aquí vamos un poco a cambiar, a pasar a una pregunta un poco más personal. Hablando con varios hermanos aquí en Chile, hay un pequeño extracto de una predicación del Señor que hasta a mí personalmente marcó un antes y un después la primera vez que la oí. Fue cuando recién yo estaba convertido, llevaba alrededor de un mes y defensa del Evangelio en español estaba recién, incluso hasta en portugués, hace 10 años atrás, que es la predicación Jóvenes Cristianos Tremendo. No sé si el Señor se recuerda y nos podría hablar un poco del trasfondo de esa predicación, el contexto, cómo surge. Sim, eu me recordo desta prédica. Foi em um sábado por la tarde em nossa igreja, uma reunião de jóvenes que eu preparei este sermão. ¿Por que falei aquela palavra? Estava passando um tempo em Brasil e em muitas partes do mundo de um evangelho chamado evangelho radical para jovens, pero não tinha nada de radical. O radical seria saltar, pular, escrever em seus rostos, sua camisa, "Soy apaixonado por Jesucristo". Então, o movimento de show gospel, que se habla em Brasil, show gospel, muitos jovens que queriam participar de shows, com seus trajes todos escritos com frases de efeito, pero nada de oração, nada de estudar as escrituras, nada de ayunar, santificação, evangelismo, nada disto, hermano. Jovens carnales, mundanos, e muitos deles, creio que foram vítimas de pastores estúpidos que não sabem nada de fé cristiana. Solamente estavam conduzindo estes jovens para alguma coisa, uma celebração da carne, e não ensinando o evangelho verdadeiro. Então, quando empecé a predicar este sermão, eu estava dirigindo a estes líderes e a estes jóvenes que se arrependessem de sua carnalidade, porque Jesucristo não hizo um evangelho para jovens, para niños, para viejos. No,
todos pecaram e lejos de la glória de Deus estão. Todos estão debaixo da ira de Deus e necessitam de arrependimento. Então, eles estavam contaminando, manchando a imagem de los jovens cristianos verdadeiros, porque os jovens cristianos são como José, Davi, são como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Estes homens não estavam fazendo rela em seus cabelos, em seus pelos, e se flertando com niñas, com muchachas, com jovens. Estes homens estavam em la fornalha e não negaram seu testemunho. Estes homens, quando todo Israel se llenou de temor, Davi disse: tu servo vai pelear contra o gigante. Uau! Então, primeira de Juan habla: jóvenes, eu vos escrevi porque sois fuertes. Então, nós não podemos tratar de los jóvenes, se diz tratarlos como imbéciles, como pessoas desprovidas de cérebro. Não, são cristianos, podem ser llenos do Espírito, podem fazer grande trabalho missionário como David Brainerd, podem ser homens e mulheres e profetas, que esta terra não é digna de ser pisada. Então, por isso eu prediquei daquela forma, e quase estou predicando novamente. No, esa predicación, como le comentaba, en mi vida personal marcó un antes y un después. A través de esa predicación, Dios me enseñó un evangelio de cruz, de sacrificio, de puerta angosta. Wow. Não me diga que você é radical. Ser radical é ser como Estevão. Amén. Aquella fue una de las frases célebres del Señor en esa predicación. Bueno, como estamos ya en un aspecto más íntimo, me gustaría si el Señor pudiese, ¿qué consejo daría a los hombres que están iniciando un ministerio? Los jóvenes. Muy buena pregunta. Solo un ratito y quiero... Ahí estou, un ratito. Jóvenes que querem empezar el ministerio. Jóvenes, mira un ratito. Hay muchos consejos que puedo darte, pero quiero dar uno muy importante. La palabra de Dios habla que la tontería está en el corazón de los jóvenes. Que nosotros, que los jóvenes son marcados por impulsividad, por inconsequências, todo esto. Estudiar no es tarea difícil porque hay jóvenes muy inteligentes. Hablar no es tarea difícil porque hay jóvenes muy elocuentes. Esfuerzo no es difícil porque hay jóvenes muy disponibles, muy generosos. Todas estas cosas con un poquito de fuerza puede hacer, pero sabiduría, discernimiento, madurez no es una cosa que adquiere leyendo libros, nem se esforçando, nem tampouco orando, nem lendo. Que necessita? Caminhar ao lado de homens piedosos, maduros. Se acorda do jovem Eliseu? Caminhou com o viejo Elías. O jovem
Moisés caminó con el viejo Jetro. El joven Timoteo caminó con el viejo Pablo. Entonces, mi consejo es, no camines solo. No haga todo solo. Muchos jóvenes creen que son el nuevo Charles Spurgeon, el nuevo Jonathan Edwards. No, tú no eres nuevo Charles Spurgeon. Tú es más fácil ser un candidato para un tonto do que para un puritano. ¿Por qué? No es porque tú es malo. No es porque usted es malo. Es porque necesita de experiencia, de tiempo. Solamente los años van dar a usted o que necesita para ser un hombre de Dios. Entonces, haga amistad, empiece relacionamientos con hombres más viejos, experientes, bíblicos, sobre todo, piedosos. Camine con hombres que camine con Dios, que pueden hablar para usted y decir, joven, no haga eso. Eu já fiz, como fala? Yo ya hice. Eu já has hecho. Eu já fiz isso, do verbo fazer. Yo ya lo hice. Eu já lo hice, joven, que eu sei que não é bueno. Joven, tu sermão foi muito bueno, pero habló coisas que não pode falar dessa maneira. Joven, eu vejo que tu és um homem santo, que quer fazer a vontade de Deus, pero eu percebo que tu coração é soberbo. Não haga isso. Então, todas estas coisas, nós, os jovens, só vão perceber, se dar conta, se caminhar ao lado ou ao redor de um homem de Deus, um homem piedoso. Então, creio que pode fazer todo o resto, ler, orar e ayunar, todo, eloquente, predicador, hasta um mártir, pero para ser um homem completo, não pode estar lejos de ancianos bíblicos e piedosos. Amén. Bueno, aprovechando para el complemento. Por isso, Vladimir, tu deves hablar muito mais comigo. Amén, no. En relación, complementando un poco esta pregunta, en lo que es mi vida personal, Dios me ha rodeado de pastores, ancianos, y uno de los más cercanos para mí ha sido usted, y que ha corregido, ha aconsejado y exhortado. Es paradójico porque me gustan mucho las exhortaciones. y en realidad es muy necesario rodearse de ancianos, estar bajo la supervisión de pastores, hermanos maduros en la fe, que siempre van a estar aconsejando y guiándonos para tomar las mejores decisiones en esta vida. En lo que a mí respecta, eso me ha bendecido mucho y en lo personal soy muy agradecido de Dios por haber colocado personas como usted y otros pastores que me han ayudado en diversas áreas, y lo más que me han ayudado en el carácter, como siempre hablábamos, el carácter. Sí, sí. Y bueno, para culminar aquí tenía una última, más que todo una solicitud, si usted nos podría recomendar algunas obras literarias, algunos libros que hayan marcado su vida, su ministerio, para otros ministerios. Sim. Há muita coisa buena hoje em dia, sobretudo, principalmente em habla hispana. Há muita coisa, muita literatura buena. Pero
Há muita coisa que poderia falar, pero quero falar aqueles que mais marcaram minha vida. Primeiro, o diário de David Brainerd. Se habla assim em Chile? Sí, sí, Lo diário que habla el diário. el diario de El David Brenner. diário de David Brainerd. Hermanos, está entre os 3 livros que mais ha impactado minha vida. Mas, hasta hoje, eu leio este livro, porque é um livro que habla de missões, oração, ayuno, piedade, santificação, amor a Deus, amor às almas, algo muito profundo. El Diário de David Brenner. Depois, um livro muito bueno para o ministério, um dos melhores livros já escritos em toda a história para o ministério, de Richard Baxter, El Pastor Reformado. Creio que em Chile deve ser este tema. Há outros temas, pero o livro é lo mesmo. El Pastor Reformado de Richard Baxter, um puritano. Muito bueno para todo aquele que quer empezar a obra de Deus no ministério, principalmente aquele jovem que quer ser pastor. El outro, para aquele que deseja predicar, de Martyn Lloyd-Jones, não sei como se habla em espanhol, Predicación e Predicadores. ¿Sería esto, Vladimir? La predicación y el predicador o los predicadores. Sí, no me recuerdo muy bien, pero es algo así en español. Está. Em Brasil, Pregação e Pregadores. Predicação e Predicadores, de Martyn Lloyd-Jones, um livro muito bueno. Outro também, não sei se tem em Chile, Santos no Mundo, de No, Reichen. ¿No? no, ese no está en español. Pero tú conoces, ¿no? En Brasil. Sí, yo lo conozco, yo lo tengo en portugués. Sí. Tiene entre los gigantes de Dios, de J. Packer. También Tampoco, no. no. Nem tampoco de Martyn Lloyd-Jones, Puritanos, Sucesores o Orígenes. Los puritanos sí, sí, hace un poco que llegó, está en español. Entonces, yo recomendaría de Dr. Martyn Lloyd-Jones, Los Puritanos, sus sucesores y sus orígenes. Este que puedo hablar, tantos otros hermanos que marcaron mi vida, porque tarda el avivamiento de Leonard Ravenhill, para orar, un libro extraordinario. ¿Hay en Chile? Sí, sí, ese sí está. ¿Cómo se llama ahí? ¿Por qué no? Entonces, esto que ustedes escucharon de Vladimir, de Leonard Ravenhill. Otro también tiene de Bounds, Poder na Oração. Sí, sí, ese también está. Poder en la Oración. Estos libros también. Yo terminaría con un libro de Charles Spurgeon que se llama Pescadores de Almas. Un libro que no solamente habla del evangelismo, pero de la vida del ministro, muy bueno también. Pescadores de Almas. Entonces, entre estos y tantos otros son muy buenos libros. Amén. Bueno, hemos llegado ya al final de esta pequeña entrevista, donde hemos podido conocer un poco más del Pastor Pablo Junior, un poco de su ministerio, algunas peculiaridades, la fonda de predicaciones. Y para despedirnos, queríamos pedirle si nos podíamos despedir con una oración por parte suya. Sí, por favor. Vamos a orar entonces. Padre Santo, nosotros somos pecadores, Padre. No somos dignos de su presencia.
su misericordia, su amor. Mm. Todavía, tú quiso apartarnos por su gracia, perdonar nuestros pecados, enviar tu Hijo a morir en la cruz y nos salvar. ¿Qué más necesitamos, Señor? ¿Qué más? Oh Dios, pone un amor por tu Hijo en los corazones de los cristianos, para que amen al Señor y su Hijo con todo su corazón y después de eso amar también los pecadores. Oh Dios, aviva tu iglesia, desperta tu pueblo, Señor. Hay tanta obra para hacer, tantas almas para predicar. Hay tanta corrupción en toda la tierra. Oh Dios, sé propicio a nosotros. Estende su mano poderosa y llena do Espíritu Santo tu pueblo. Yo oro también para todos los hermanos que están con alguna dificultad, que tú traias, Señor, el alivio, el libramiento, la provisión, y que tú puedas, a través de todo eso, recibir gloria para sí mismo. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, saludos, Pastor Pablo. Saludos a la iglesia, a los hermanos allá en Brasil. Y espero volver después de esta pandemia a visitarlos nuevamente, a pasar un par de semanas con ustedes. Amén. Dios lo bendiga a todos los hermanos. Hasta luego.